En esta escena de apertura, el escenario se establece en Ámsterdam bajo la ocupación nazi, una ciudad que sigue respirando, pero que vive en un estado alterado y temeroso. Las calles parecen seguir su curso, los tranvías siguen recorriendo los canales y las fachadas elegantes de los edificios permanecen en pie, pero algo esencial ha cambiado. La vida ya no fluye de la misma manera. La opresión, la vigilancia constante y la presión del régimen han transformado la cotidianidad de la ciudad. A primera vista, todo parece normal, pero hay algo subyacente en el aire, una tensión palpable que se infiltra en cada rincón. Es un lugar en el que la vida sigue su curso, pero la amenaza del peligro inminente siempre está presente, acechando detrás de cada mirada, en cada esquina. Este contraste entre lo visible y lo invisible es clave para entender la figura de Audrey Hepburn en este contexto. Ella, a simple vista, era una joven delicada, una bailarina elegante que cautivaba al público con su gracia y su arte. Sin embargo, detrás de esa imagen externa de fragilidad, se escondía una mujer fuerte, una resistente que trabajaba en silencio, sin que nadie sospechara de sus verdaderas actividades. La ciudad de Ámsterdam, a pesar de su fachada tranquila, era un hervidero de secretos, y Hepburn, o como se la conocía en ese entonces, Eda, se movía entre las sombras, llevando documentos, mensajes codificados y papel clandestino entre los que luchaban por la libertad. La ciudad, aunque ocupada por los nazis, seguía respirando, pero no de la misma manera. Cada paso dado por sus habitantes era una cuestión de supervivencia. Las mismas calles que antes fueron llenas de vida y alegría, ahora se veían impregnadas de miedo. Las conversaciones, antes llenas de risas y complicidad, se tornaban en susurros temerosos. Los tranvías, que aún recorrían las rutas conocidas, ahora parecían transportar no solo personas, sino también las tensiones y el peso de un país bajo ocupación. El sonido del tranvía era como una banda sonora constante, marcando el ritmo de una ciudad que intentaba mantenerse de pie mientras se desmoronaba por dentro. Y aquí es donde encontramos a Hepburn, moviéndose con la misma discreción que los tranvías, aparentemente inofensiva, pero en realidad involucrada en una de las operaciones de resistencia más sublimes. Al igual que la ciudad, ella también mostraba una fachada de normalidad. Mientras el mundo la veía bailar, ella realizaba un trabajo mucho más importante y peligroso en las sombras. La imagen pública de Hepburn, la de una bailarina delicada y casi etérea, se convertía en la perfecta máscara para sus actividades clandestinas. Nadie la sospechaba. Nadie pensaba que esa joven, que parecía tan frágil y distante de la lucha, estaba involucrada en la guerra de una manera tan directa y arriesgada. Este uso de la normalidad como disfraz para la resistencia es uno de los aspectos más fascinantes de la historia. En un contexto donde la vigilancia era omnipresente y cualquier señal de desobediencia podía significar la muerte, la capacidad de ocultar la resistencia en lo cotidiano era vital. La crèche, el lugar aparentemente inocente donde los niños eran cuidados, se convertía en uno de los espacios más importantes de la resistencia. La crèche, un lugar de cuidado, se transformaba en un refugio para quienes querían escapar del régimen nazi, y de alguna manera, ese lugar representaba perfectamente la dualidad de la vida bajo ocupación. Era un lugar que, a simple vista, no parecía ser más que una guardería, pero en su interior se llevaba a cabo una operación de salvamento, donde el amor y la protección de los niños se entrelazaban con la valentía y la astucia
de quienes arriesgaban todo para salvarlos. Audrey Hepburn, al igual que las mujeres en la crèche, se movía entre dos mundos. Por fuera, era la joven y delicada bailarina que todos admiraban, pero por dentro era una mujer fuerte y decidida, dispuesta a arriesgar su vida para llevar documentos y mensajes cruciales para la resistencia. Mientras las personas seguían con sus vidas como si nada hubiera cambiado, ella trabajaba incansablemente detrás de las cortinas, escondida en la rutina diaria, pero siempre consciente de los peligros que acechaban. Su trabajo no era ruidoso ni espectacular, no involucraba grandes enfrentamientos ni gestos heroicos. Era un trabajo de precisión, de paciencia, de cuidado de los detalles, en el que el éxito dependía de la capacidad para pasar desapercibido. El contraste entre lo visible y lo oculto es uno de los elementos que hace que esta historia sea tan poderosa. En un lugar donde todo está bajo vigilancia, el simple acto de hacerlo cotidiano se convierte en un acto subversivo. Hepburn, al igual que las mujeres de la crèche, tenía que parecer normal. No podía ser vista como una heroína, porque en ese momento ser heroico significaba exponerse. Tenía que ser un fantasma, moverse con la misma suavidad que una sombra, siempre bajo el radar, siempre a la espera de su momento. Este enfoque, que utiliza la normalidad como cobertura para la resistencia, es lo que convierte a Hepburn en una figura tan fascinante dentro de la narrativa. No era una espía glamorosa ni una guerrillera armada. Era una joven que a través de actos pequeños pero significativos contribuyó a la causa sin que nadie lo supiera. Este tipo de resistencia, que no busca la gloria ni el reconocimiento, sino que se dedica a hacer lo correcto a pesar de los riesgos, es la verdadera fuerza detrás de la historia de Hepburn como Eda. Su lucha no fue un espectáculo, sino una serie de decisiones silenciosas, discretas y calculadas que cambiaron el destino de muchas personas. Así, mientras el tranvía sigue su ruta por las calles de Ámsterdam, Hepburn sigue su propio camino, un camino de resistencia callada pero poderosa. Cada día en la ciudad ocupada era una batalla silenciosa, y ella, al igual que todos los demás, luchaba no con armas, sino con su capacidad para actuar con normalidad, para parecer una simple joven bailarina, mientras en realidad estaba en el corazón de la resistencia, moviéndose entre los lugares más peligrosos y vitales de la guerra. Las jóvenes que trabajaban en la crèche tenían una misión que podría parecer simple a primera vista, pero en realidad su trabajo era tan sutil como crucial para la resistencia. El mantener la normalidad mientras llevaban a cabo sus tareas diarias, como cuidar a los niños, cambiar pañales, preparar biberones y limpiar cunas, era en sí mismo un acto de valentía, un acto de subversión camuflado bajo la fachada de lo cotidiano. Cada día, en ese espacio aparentemente inofensivo, estaban desafiando el sistema de ocupación nazi sin que nadie sospechara. La verdadera resistencia no siempre implica enfrentarse de manera abierta y dramática al enemigo. A veces, el coraje radica en mantener la compostura, en aparentar normalidad cuando en realidad cada pequeño gesto es una victoria silenciosa contra la opresión. Este concepto de resistencia oculta, donde las acciones más pequeñas pueden tener un impacto enorme, se alinea perfectamente con el personaje de Audrey Hepburn en este contexto histórico. Al igual que las mujeres en la crèche, Hepburn no era una heroína que se lanzaba a la batalla, ni llevaba a cabo actos de valentía desmesurados. No, su papel en la resistencia era sutil, casi invisible, pero no por eso menos importante.
Ella era una parte integral de un esfuerzo delicado y calculado, en el que cada acción, cada paso, tenía que ser cuidadosamente planeado para asegurar que la maquinaria nazi no se percatara de lo que estaba sucediendo justo bajo sus narices. Al igual que las cuidadoras que trabajaban en la crèche, Hepburn debía moverse con cautela, sin levantar sospechas, mientras llevaba a cabo su tarea de pasar mensajes, codificados y documentos secretos entre los miembros de la resistencia. En la crèche no había grandes enfrentamientos ni momentos heroicos llenos de adrenalina. Las cuidadoras no luchaban con armas, sino con un comportamiento aparentemente común y corriente. Su heroísmo residía en la habilidad de hacer que las acciones más ordinarias parecieran simplemente eso, ordinarias. Sus actos de resistencia no eran visibles, pero eran profundamente efectivos. La subversión de los nazis no sucedía en los campos de batalla ni en las barricadas, sino en los pasillos de la crèche, en las aulas vacías y en los jardines. Allí, las jóvenes mujeres tomaban decisiones que alteraban el curso de la historia, pero esas decisiones se ocultaban bajo la apariencia de una rutina tranquila y diaria. De manera similar, Hepburn, bajo el alias de Eda, no se dedicaba a protagonizar escenas de lucha o confrontación directa. Su papel era igualmente sutil y de gran importancia. No estaba armada con pistolas ni con una espada, sino con la astucia de saber cuándo y cómo moverse en un mundo en el que cualquier paso en falso podía costar una vida. Su tarea era facilitar pequeñas pero fundamentales acciones que en conjunto contribuirían a una victoria mucho mayor. Pasar documentos y mensajes codificados, realizar actuaciones aparentemente inofensivas pero de gran valor, como las recitales de ballet clandestinos que recaudaban fondos para la resistencia, eran sus formas de resistir. Aunque estos actos no tenían la misma notoriedad que una batalla directa, eran igual de efectivos, si no más. Al igual que las mujeres en la crèche, Hepburn trabajaba en las sombras, manteniendo la calma y la normalidad, mientras bajo esa fachada organizaba una red de apoyo para los que luchaban por la libertad. El papel de Hepburn en la resistencia, como el de las jóvenes cuidadoras en la crèche, era menos acerca de enfrentarse directamente al enemigo y más acerca de interrumpir las estructuras del poder enemigo de una manera que no fuera inmediatamente detectable. Era el tipo de resistencia que no buscaba el aplauso ni la fama, sino que se desarrollaba en silencio, entre las grietas de lo que parecía ser la normalidad. Era, en muchos sentidos, un tipo de heroísmo más complejo y silencioso. Audrey Hepburn, al igual que las mujeres de la crèche, no estaba armada con violencia, sino con astucia, paciencia y determinación. Cada vez que entregaba un mensaje o pasaba un documento, estaba contribuyendo a algo mucho más grande que ella misma, como una pieza de un rompecabezas que no podría completarse sin su participación. La habilidad para mover documentos y comunicaciones sin levantar sospechas era un arte en sí mismo, y Hepburn lo dominaba con la misma gracia con la que ejecutaba un paso de ballet. Pero en lugar de moverse en un escenario, se movía en el peligroso escenario de una ciudad ocupada, donde cada mirada sospechosa podría ser fatal. Por lo tanto, aunque Hepburn no tomaba parte en combates directos, su papel en la resistencia era tan esencial como el de cualquiera en el frente. Como las mujeres en la crèche, Hepburn estaba creando y manteniendo una red de apoyo clandestina, utilizando las herramientas a su disposición de la manera más efectiva posible. En su caso, esas herramientas eran su capacidad para pasar desapercibida, para mantener la compostura y para actuar con una precisión que no dejaba espacio para errores. Y así,
con cada paso calculado, con cada movimiento aparentemente insignificante, Hepburn ayudaba a desestabilizar el sistema nazi, contribuyendo al esfuerzo de liberar a los que estaban bajo su yugo. A medida que las mujeres en la crèche cuidaban a los niños y los enviaban a lugares seguros, Hepburn hacía lo mismo en el mundo de la resistencia. Pasaba documentos y mensajes vitales, ayudando a las personas a escapar del control nazi. Ambas estaban luchando la misma batalla, solo que en diferentes frentes. Y ambas, con sus acciones discretas pero decisivas, jugaron un papel esencial en la caída del sistema que los oprimía. De esta manera, la resistencia de Hepburn se define por su capacidad para mantener la normalidad, para disimular su verdadero papel y para llevar a cabo su misión sin alarde ni reconocimiento. En el mundo de la guerra, donde el heroísmo suele medirse por actos espectaculares, Hepburn y las mujeres de la crèche demuestran que la verdadera resistencia a veces se encuentra en los lugares más inesperados, en las rutinas diarias, en los pequeños gestos que parecen ordinarios pero que, en realidad, desafían al sistema desde adentro. En el corazón de una ciudad bajo la ocupación nazi, cada movimiento estaba bajo constante vigilancia. Las calles de Ámsterdam, una vez llenas de vida y de movimiento, ahora respiraban con una tensión palpable, como si cada paso pudiera desencadenar una reacción impredecible. Los tranvías, por ejemplo, no solo eran vehículos de transporte, sino herramientas estratégicas, piezas claves en el rompecabezas del día a día. Cada parada, cada paso, cada ruido producido por los vagones de metal podía ser la oportunidad perfecta para ocultarse, para avanzar sin ser detectado, para hacer lo que, de otro modo, hubiera sido imposible: moverse en un entorno lleno de ojos vigilantes sin levantar sospechas. Y así, como los tranvías que tapaban las miradas de los guardias, Audrey Hepburn, conocida en esos días como Eda, también se deslizaba entre las sombras, moviéndose de una forma tan precisa y calculada que ni los más atentos sospechaban de sus verdaderas intenciones. Cada uno de sus pasos estaba planeado. Cada movimiento tenía una razón, un propósito. Sabía perfectamente cuándo debía actuar, cuándo debía desaparecer entre las sombras del tranvía, para entregar documentos cruciales o para pasar mensajes de un punto a otro, sin que el enemigo pudiera percatarse. Como el tranvía que bloqueaba la línea de visión, Hepburn utilizaba la normalidad, la rutina diaria, como su propia cortina de humo. El tranvía, con su traqueteo característico y su ruido inconfundible, representaba no solo un medio de transporte, sino también una barrera, una cortina de seguridad. Mientras los guardias alemanes, distraídos por el movimiento de los tranvías, no se daban cuenta de lo que realmente ocurría a su alrededor. El ruido y el caos del día a día se convertían en aliados perfectos para aquellos que, como Hepburn, operaban en las sombras. Ella, al igual que el tranvía, se movía en una sinfonía de precisión, donde cada segundo contaba y cada decisión debía ser tomada con el máximo cuidado. Como la joven que estaba tan familiarizada con la ciudad, Hepburn conocía cada rincón, cada calle, cada parada del tranvía. Sabía que cada vez que el tranvía se detenía en una estación, la atención de los guardias se desviaba y ella tenía su momento para moverse. Era como una danza secreta, un juego de luces y sombras, donde cada acción debía ser realizada con la delicadeza de un bailarín. En su caso, sin embargo, no se trataba de ejecutar una coreografía en un escenario, sino de moverse con precisión en un escenario mucho más peligroso: el de una ciudad ocupada, donde el riesgo de ser atrapada estaba siempre presente. Los tranvías, con su ruido ensordecedor y sus vibraciones,
proporcionaban la perfecta cobertura para Hepburn. Mientras el tranvía avanzaba por las calles de Ámsterdam, bloqueando las vistas de los guardias, Hepburn podía moverse con calma, sin prisa, con un paso decidido pero sin llamar la atención. Su rostro mostraba tranquilidad, como si fuera una joven que simplemente estaba cumpliendo con sus tareas cotidianas. Nadie, ni los soldados, ni los civiles, sospechaban de la verdad que se escondía bajo esa fachada de normalidad. Audrey Hepburn no era solo una bailarina, no era solo una joven talentosa que impresionaba a las audiencias con su gracia. Ella era algo mucho más importante, una pieza fundamental en el engranaje de la resistencia. El tranvía representaba más que un simple medio de transporte. Era un aliado silencioso, una herramienta que Hepburn utilizaba para moverse con agilidad entre los peligros del día a día. En este escenario, la precisión de su acción no se medía en grandes gestos de valentía, sino en la capacidad de actuar de manera tan natural que incluso aquellos que la observaban nunca sospecharan de su verdadero propósito. La rutina diaria, que para muchos era una carga, se convertía en la perfecta cobertura para aquellos que se movían en las sombras, como Hepburn, luchando en su propia guerra silenciosa. Cada vez que Hepburn se movía, cada vez que entregaba un mensaje o pasaba un documento, era como si estuviera danzando en una cuerda floja. Cada movimiento estaba calculado, cada segundo era crucial, y todo tenía que parecer tan normal que nadie, ni siquiera los ojos más vigilantes, pudieran notar la diferencia. Era un acto de resistencia disfrazado de cotidianidad, un juego de apariencias que desarmaba las sospechas, un truco que deslizaba la verdad bajo el radar del enemigo. Este tipo de resistencia no se basaba en el enfrentamiento directo, ni en la lucha armada, ni en la confrontación violenta. No, la verdadera fuerza de Hepburn radicaba en su capacidad para mantenerse oculta a plena vista, para operar dentro de los límites de la normalidad, mientras realizaba actos que desestabilizaban al enemigo. Así como el tranvía cubría el movimiento de aquellos que pasaban desapercibidos, Hepburn cubría sus propios movimientos, utilizando la rutina diaria como su principal aliada. Con cada paso, con cada mirada hacia el suelo, con cada gesto aparentemente insignificante, ella se movía por la ciudad de manera que nadie pudiera detenerla, porque lo que nadie veía era lo que verdaderamente estaba en juego. Una batalla silenciosa, librada en las sombras, con la precisión de un bailarín. En cada estación del tranvía, Hepburn encontraba su oportunidad. El ruido, la multitud, el movimiento constante de la ciudad se convirtieron en su protección. Mientras otros se apresuraban por llegar a su destino, ella sabía exactamente qué hacer y cuándo. Sus movimientos, aunque discretos, eran calculados y letales en su eficacia. Como un espectador que no sabe que está siendo observado, el enemigo no podía ver más allá de la rutina. No podía ver lo que realmente estaba ocurriendo justo frente a sus ojos. Pero Hepburn, con su aguda percepción y su dominio de la sutileza, sabía que en esa rutina estaba la verdadera resistencia. En este juego de silencios y movimientos medidos, Hepburn se convirtió en una pieza clave de la resistencia. Su rol no era el de un combatiente con armas, sino el de una joven que sabía exactamente cómo moverse en un mundo lleno de vigilancia, cómo navegar a través de la ocupación sin dejar rastro, cómo pasar desapercibida mientras cambiaba el destino de muchas personas. El tranvía le enseñó una lección fundamental: el poder de la precisión, de la calma, de la discreción. Y,
al igual que el tranvía bloqueaba la vista de los guardias, Hepburn bloqueaba la vista del enemigo, manteniendo sus acciones bajo control y llevando a cabo su misión sin ser detectada. El peso emocional de la decisión de enviar a los niños a lugares seguros, de separarlos de sus padres para salvaguardar sus vidas, es una carga que puede resultar difícil de comprender a menos que se haya vivido en esa situación. Es un acto de amor y sacrificio, pero también de angustia. Las cuidadoras de la crèche, aunque cada una de ellas desempeñaba su papel con valentía, sabían que lo que hacían no era solo un acto físico, sino una elección moral profunda que, tarde o temprano, marcaría sus corazones para siempre. Aceptar la responsabilidad de enviar a un niño, aún tan pequeño y vulnerable, lejos de sus padres, significaba tomar una decisión que cambiaría el destino de esa vida, tal vez para siempre. De alguna manera, esas decisiones eran más dolorosas que cualquier sacrificio físico, porque se trataba de jugar con la esperanza y el miedo, de llevar sobre sus hombros el destino de un ser humano cuya existencia dependía de una elección hecha en un suspiro. Y aquí es donde la historia de Audrey Hepburn, conocida en esos momentos como Eda, se entrelaza de manera conmovedora. La carga emocional que ella debió haber sentido al involucrarse en la resistencia, participando activamente en tareas peligrosas como el transporte de mensajes codificados, la entrega de documentos secretos y la ayuda en la organización de actuaciones clandestinas, no era menos pesada. Al igual que las cuidadoras en la crèche, Hepburn no solo tomaba decisiones que podrían alterar el curso de la guerra, sino que también debía enfrentarse a los dilemas personales y éticos de esas elecciones. Cada vete o esta acción que Hepburn realizaba tenía el potencial de marcar la diferencia entre la vida y la muerte, no solo para ella, sino también para aquellos a quienes ayudaba. Cada pequeño acto de resistencia que emprendía, cada mensaje que entregaba, cada papel que pasaba de mano en mano, traía consigo una carga emocional tan pesada como el propio riesgo físico. Las decisiones que tomaba, aunque parezcan pequeñas en la superficie, tenían consecuencias profundas, y es esa misma carga emocional la que añade una capa adicional de complejidad a su personaje. No solo era valiente, sino que vivía bajo una presión constante, sabiendo que sus acciones podían tener un impacto de vida o muerte en las personas a su alrededor. Esa dualidad de valentía y vulnerabilidad se convierte en una característica esencial de Hepburn durante esos años de guerra. Imaginemos por un momento la angustia que debe haber sentido Hepburn al ser consciente de la magnitud de lo que estaba haciendo. Aunque el mundo la veía como una joven y talentosa bailarina, en la intimidad de su misión, ella debía ser consciente de que cada movimiento que hacía tenía un precio emocional. Tal vez, mientras entregaba un mensaje o pasaba por el peligroso proceso de esconderse en la multitud, se cuestionaba constantemente si lo que hacía era lo correcto. ¿Estaba salvando vidas? ¿Estaba haciendo suficiente? ¿Podría haber hecho algo más para ayudar a aquellos que luchaban por la libertad? Y lo más difícil, ¿qué pasaría si algo salía mal? Si se equivocaba, si por un error caía en manos del enemigo. Esa era una carga emocional que solo alguien involucrado en una causa tan grande podía comprender. En su papel dentro de la resistencia, Hepburn no solo tenía que ser astuta y discreta, sino que también debía aprender a vivir con el constante dolor emocional de tomar decisiones difíciles. No había manera de escapar de esa realidad. Cada vez que entregaba un mensaje o pasaba un documento, estaba tomando una decisión que podía alterar el destino de muchas personas, incluida la suya. Las decisiones que tomaba
no solo se trataban de supervivencia, sino de moralidad, de luchar por un futuro mejor, de poner en riesgo su propia vida por el bienestar de otros. Y esto, inevitablemente, dejaba una marca en su alma. Al igual que las jóvenes cuidadoras en la crèche, Hepburn también tenía que ser capaz de mirar a los ojos de aquellos a quienes ayudaba y tomar decisiones que no solo afectaban a su destino, sino al destino de toda una comunidad. Las emociones, aunque a menudo se mantenían ocultas bajo una fachada de serenidad y control, eran una constante en su vida. El miedo, la duda y la incertidumbre se entrelazaban con la valentía y la esperanza. Y el peso de esas emociones, de las decisiones que tomaba, no era algo que pudiera dejar atrás al final del día. Vivir con el conocimiento de que lo que estaba haciendo era vital, pero también extremadamente arriesgado, es una carga que nadie debería llevar, pero que ella aceptó con una fortaleza silenciosa. Esta carga emocional se hace aún más palpable cuando consideramos lo que significaba para Hepburn ser parte de una resistencia que, aunque organizada y bien planeada, estaba constantemente al borde de ser descubierta. Vivir con esa incertidumbre, con la presión de saber que cada día podría ser el último, era una fuente constante de estrés emocional. Sin embargo, ella, al igual que las cuidadoras de la crèche, encontraba la fuerza para seguir adelante, para tomar las decisiones correctas, a pesar de los sentimientos de angustia que la acompañaban. La valentía no solo se medía por la capacidad de enfrentarse al enemigo, sino por la resistencia emocional que requería hacer lo que debía hacerse, incluso cuando el corazón temblaba de miedo. La historia de Hepburn, entonces, no solo es una historia de heroísmo, sino también de sacrificio emocional. Cada día, ella enfrentaba no solo el peligro físico, sino también la constante lucha interna de tomar decisiones que, aunque necesarias, nunca eran fáciles. Y como las jóvenes mujeres en la crèche, Hepburn desempeñó su papel con una combinación de valentía y vulnerabilidad, sabiendo que lo que estaba haciendo era crucial, pero también entendiendo el profundo costo emocional de sus actos. Esto añade una capa más profunda a su carácter, mostrando que su valentía no solo provenía de su capacidad para actuar, sino de su capacidad para vivir con la carga emocional de esas decisiones, sabiendo que cada una de ellas podía significar el destino de una vida. A medida que la guerra avanzaba y los días se convertían en una constante lucha por la supervivencia, la presión sobre los miembros de la resistencia aumentaba. La tensión, que ya era palpable en el aire, se convertía en un peso insoportable a medida que el cerco se apretaba cada vez más. Los nazis, cada vez más decididos a sofocar cualquier intento de subversión, intensificaban sus esfuerzos de vigilancia. La Gestapo, con su red de informantes y espías, no dejaba ni un resquicio por el que la resistencia pudiera escapar. Los soldados patrullaban las calles con una mirada más aguda. Los registros eran más exhaustivos y las redadas más frecuentes. Cada acción, cada palabra, cada paso, podía ser el último. La ciudad de Ámsterdam, que había sido un lugar de vida, de esperanza y de resistencia silenciosa, ahora se convertía en un campo de minas, donde la más mínima equivocación podía llevar a la captura, al interrogatorio y posiblemente a la ejecución. Para alguien como Audrey Hepburn, cuyo rol dentro de la resistencia era crucial pero completamente oculto, las tensiones aumentaban en la misma medida que la guerra avanzaba. En esos momentos, su trabajo se volvía aún más peligroso. El peligro ya no era solo una posibilidad lejana. Ahora estaba presente en cada rincón, acechando en cada esquina de las calles y,
sobrevolando cada paso que ella daba. Como joven mujer en una ciudad ocupada, Hepburn debía navegar no solo en un mundo lleno de vigilancia, sino también en una creciente sensación de incertidumbre y miedo. A pesar de la calma externa que mantenía, su interior se encontraba bajo una presión constante. Las pequeñas tareas que realizaba, como llevar documentos secretos o entregar mensajes codificados, ahora tomaban una importancia aún mayor, ya que cualquier fallo podría significar el fin de la resistencia, o peor aún, el fin de su propia vida. Imagina por un momento cómo se sentía Hepburn mientras se movía a través de la ciudad ocupada. Cada paso que daba debía ser calculado al milímetro. No podía permitirse un error. La calle que parecía tranquila podría ocultar un espía. El tranvía que ella usaba como cobertura podía detenerse en el lugar equivocado, haciendo que los guardias miraran demasiado tiempo, investigando algo que no debían. La calma con la que se movía, con la que pasaba desapercibida entre la multitud, era solo una fachada. Por dentro, cada vez que entregaba un mensaje, sabía que el riesgo aumentaba. El tiempo estaba en su contra y el margen de error era mínimo. Los nazis no solo buscaban a los combatientes, sino también a aquellos como Hepburn, que sin ser soldados estaban librando una guerra silenciosa, utilizando la inteligencia, el sigilo y la estrategia en lugar de las armas. Mientras tanto, los momentos de respiro se volvían más escasos. La red de la resistencia, que había operado con cautela y precisión, ahora se veía atrapada en un terreno cada vez más estrecho. La Gestapo no se detenía. En cada paso, en cada gesto, Hepburn debía mantener su compostura. El miedo, aunque presente, no podía permear su exterior. No podía mostrar inseguridad. No podía dejar que el pánico se filtrara en sus ojos o en su comportamiento. La tensión aumentaba, pero ella debía seguir adelante con la misma determinación. Sabía que, aunque el peligro era más grande que nunca, su papel nunca había sido más crucial. Al igual que los hilos de una tela que se tensan hasta su límite, el riesgo que enfrentaba Hepburn se volvía más inminente con cada día que pasaba. Ella era una pieza pequeña en un tablero mucho más grande, pero su rol era vital. Si se rompía el hilo, si algo fallaba, todo podría venirse abajo. Los pequeños gestos que antes parecían inocentes, un simple encuentro con un amigo, una carta entregada a un compañero de la resistencia, una parada en el tranvía para hacer una transferencia, ahora se transformaban en actos de extrema importancia. Cada acción que tomaba Hepburn era un cálculo, una decisión, un movimiento cuidadosamente ejecutado en un escenario en el que el más mínimo error podía costar vidas. Los nervios de Hepburn debían estar siempre bajo control. En esos días de creciente tensión, no podía permitirse la menor debilidad. La moral se mantenía firme, pero, por dentro, las preguntas debían surgir. ¿Estaba haciendo lo suficiente? ¿Sería atrapada hoy? ¿Había algo que no estaba viendo? ¿Algún pequeño indicio que podría delatarla? Pero la diferencia entre los héroes visibles y los invisibles, como Hepburn, es que ella no podía permitirse mostrar ni una grieta en su exterior. La aparente calma que mantenía era la misma que mantenían las cuidadoras en la crèche, quienes, aunque enfrentaban la misma presión y el mismo miedo, debían seguir adelante sin dudar, sin mostrar nada que pudiera levantar sospechas. La verdadera habilidad de Hepburn no residía solo en ser sigilosa, sino en ser capaz de soportar esa constante tensión, esa presión sin fin. Como las mujeres en la crèche que mantenían la rutina mientras sabotajeaban el sistema desde dentro, Hepburn tenía que seguir adelante.
hacer lo que debía hacerse sin dejar que el miedo la paralizara. La importancia de cada momento se había incrementado y su capacidad para actuar con calma, mientras todo a su alrededor se desmoronaba, demostraba una fortaleza que solo aquellos que han sido puestos a prueba en las circunstancias más extremas pueden entender. Con el tiempo, las oportunidades para actuar se volvían más limitadas. La ciudad ocupada no ofrecía ya los mismos espacios de libertad que antes. Las calles se volvían más vigiladas, los tranvías más lentos, los movimientos más observados. Hepburn ya no podía permitirse el lujo de confiar en la rutina de antes. Ahora, cada acción debía ser aún más precisa, más calculada, menos visible. La guerra no solo había cambiado la ciudad, sino que también había cambiado las reglas del juego. Y Hepburn, como una pieza esencial en ese juego, debía adaptarse a esta nueva realidad, sin perder la compostura, sin mostrar vulnerabilidad. La historia de Hepburn en esos momentos no solo se trata de valentía, sino de cómo mantener la calma mientras todo a su alrededor estalla. A medida que la red de resistencia se apretaba, Hepburn se volvía más vital, más crítica y al mismo tiempo más consciente del peligro que enfrentaba. Pero como siempre, ella siguió adelante, actuando con la misma precisión y calma que un bailarín que conoce su coreografía de memoria, pero que está consciente de que el escenario se está desmoronando alrededor de él. Al final de esta historia, el viaje de Audrey Hepburn, como parte del movimiento de resistencia durante la ocupación nazi, se cierra con una reflexión profunda sobre su valentía y el impacto de sus acciones, a menudo invisibles para quienes la rodeaban. La guerra, como todos sabemos, no solo trae consigo el conflicto físico, sino también una guerra interna, emocional, que se lleva consigo las almas de aquellos que participan en ella. Hepburn, una joven con una vida que podría haber sido simplemente el reflejo de su talento artístico, optó por enfrentarse a la oscuridad de la ocupación, asumiendo un papel mucho más grande del que muchos podrían imaginar. Su valentía no se mide por los grandes combates ni por el uso de armas, sino por las decisiones que tomó en los momentos más pequeños y aparentemente insignificantes de su vida diaria. Al igual que las cuidadoras de la crèche en Ámsterdam, ella se movía por las calles de la ciudad con una calma controlada. Pero bajo esa fachada de serenidad, cada uno de sus pasos estaba lleno de tensión y riesgo. La precisión con la que se desempeñaba en su papel de courier de la resistencia no era producto de la casualidad, sino de la necesidad de sobrevivir y, lo más importante, de mantener viva la esperanza en tiempos de desesperación. A medida que la red de la resistencia se estrechaba y el peligro se hacía cada vez más palpable, Hepburn, como cualquier otro miembro de esta valiente red de luchadores invisibles, no podía permitirse mostrar miedo. Sabía que sus actos, aunque discretos, podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cada pasaje, carta, cada mensaje que entregaba, cada baile que realizaba como fachada, estaba colmado de un riesgo latente. Y mientras el control nazi se intensificaba y la vigilancia se volvía más exhaustiva, su habilidad para pasar desapercibida y mantener la calma bajo una presión insostenible se convirtió en uno de los mayores actos de resistencia que un ser humano puede ofrecer. Al final, cuando la guerra comenzó a acercarse a su fin y las cicatrices de la ocupación se hicieron visibles para todos, Hepburn no buscaba reconocimiento ni gloria. Ella era consciente de que su rol en la resistencia nunca sería una historia de portada, sino que se mantenía en las sombras, donde las verdaderas batallas a menudo se libran.
a pesar de todo lo que sufrió, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar y del miedo constante que tuvo que enfrentar, su historia es un testimonio del poder del coraje callado, la resistencia en el anonimato y la valentía que a menudo nunca será contada en los grandes discursos. Al final de su vida, cuando la fama y la gloria le llegaron a través de su carrera en el cine, Hepburn no olvidó lo que significaba haber estado en la primera línea de una lucha que no pedía aplausos. Ella entendió que los verdaderos héroes de la historia no siempre son los que se destacan con sus actos espectaculares, sino aquellos que luchan en la oscuridad, sin esperar ser vistos, pero cuyo impacto cambia la vida de muchos. El legado de Hepburn como mujer de resistencia, como Eda, es una lección sobre la importancia de actuar en los momentos en que todo parece perdido, cuando el enemigo se siente invencible y la esperanza parece desvanecerse. En este relato, lo que realmente resalta no es solo la heroína en la que se convirtió Hepburn, sino la verdad detrás de esa fachada. Que ser valiente no significa ser invulnerable, sino ser capaz de actuar con valentía y determinación, incluso cuando el miedo está a la vuelta de la esquina. Hepburn nunca buscó reconocimiento por sus esfuerzos en la resistencia, pero su historia sigue siendo un recordatorio de que en tiempos de opresión, la verdadera fuerza radica en la capacidad de resistir sin dejarse arrastrar por la desesperación. Así, su historia no es solo una narración sobre la guerra o la resistencia, es una historia de humanidad, de sacrificio y de valentía silenciosa. Una historia que no solo nos recuerda los horrores de la ocupación nazi, sino también los actos de resistencia más poderosos, aquellos que se realizan en las sombras, lejos del ojo público, pero que cambian el curso de la historia. Audrey Hepburn, con su fuerza interior y su capacidad para mantener la calma, fue mucho más que una estrella de cine. Fue una heroína que vivió su vida con un propósito mucho mayor que ella misma. Y al final, mientras las historias de guerra y resistencia se desvanecen en el olvido, la historia de Hepburn sigue viva en el corazón de aquellos que comprenden que a veces los actos más pequeños de valentía son los que más impacto tienen. Si te ha conmovido esta historia de resistencia y coraje, no olvides comentar y suscribirte a nuestro canal Courier para descubrir más relatos de heroínas ocultas y valientes como Audrey Hepburn. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de valentía y sacrificio.